Sí, buenas tardes. Vamos a empezar con esos puntos de cortesía. Fue la bienvenida de amnistía de Gijón, los gastos y lo primero de todo, las gracias. Dar las gracias en primer lugar a quienes nos han pedido el espacio en la Fundación de Cultura. A continuación, damos gracias a todas las personas que estáis aquí. Interés en un momento que sabemos que hay ahora mismo probablemente una docena de actividades en Gijón, desde presentación de libros, desde películas aquí en trabajo, una presentación de libros a mí. Habéis venido y de alguna manera es de agradecer aquí y hay que agradecer también la presencia, diría que tres partes que hay aquí, una que representa a Amnistía Internacional, que es Gonzalo Olmos, que es el presidente de Amnistía de Asturias, y sobre todo a dos personas que vienen, dos invitadas que vienen, que son por un lado Daniela, que es fotógrafa, voy a hacer una presentación muy rápida y luego si alguien quiere más información, ella misma la dará y si no, pues buscamos esa información. Es fotógrafa, es argentina, está ahora mismo aquí en Asturias, es judía pero antisionista. Sin pero es judía. Vale, exactamente, sin pero. Es judía antisionista. Tenemos a su lado a Lina, que creo que viene, ella es asturiana palestina, creo que viene con algunos familiares que vienen directamente de Palestina. Bueno, yo creo que estar reunidos aquí, estar reunidos en esta mesa y cada uno hablar desde su punto de vista es una cosa importante. Simplemente deciros cómo va a ir el acto. En el acto habrá primero una presentación bastante rápida del informe de Amnistía Internacional, el que se publicó en diciembre, llegando a la conclusión de que lo que estaba ocurriendo en Gaza realmente era genocidio. Es verdad que alguien lo había dicho meses antes, pero en este caso lo que había es como funciona Amnistía, investiga, documenta, presenta el informe, se llevó a la Corte Penal Internacional y bueno, en cualquier caso Gonzalo nos hará una síntesis de lo que hay en este documento y a continuación nuestras dos invitadas especiales, Daniela y Lina, pues darán un poco su visión cada una de ellas. Habrá una serie de preguntas. Creo que a continuación hay algunos familiares o algún familiar, no sé si el tuyo o alguien de la familia que viene de Palestina y que nos dirá algo al respecto, y luego habrá alguna posibilidad de en cualquier caso ya desde ahora yo sí diría que si alguien viene con la intención de hacer preguntas, que sean preguntas porque las ponentes están aquí. Yo sé que a todos nos gusta aprovechar preguntas para hacer. Vale. Entonces eso es lo que va a ocurrir durante aproximadamente hora y media, hora y 3/4. Tenemos la limitación de que las personas que trabajan aquí normalmente se quieren marchar en torno a las 9 de la noche, entonces ese es un poco nuestro límite para respetar su jornada. ¿Vale? Entonces empezamos con Gonzalo Olmos, presidente de Amnistía Asturias, que nos presenta el informe de Muchas gracias, José Ignacio. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias también a Daniela Cohen y a Masi, que es un placer compartir con nosotros. El papel, como bien ha dicho José Ignacio, es hacer una pequeña síntesis del informe que se elaboró desde Amnistía Internacional y se presentó el 4 de diciembre de 2024, dando a conocer las conclusiones de un
trabajo exhaustivo de investigación y análisis. Como sabéis, Amnistía Internacional es la organización de derechos humanos más importante y más grande del mundo. Somos 10 millones de socios que estamos en más de 150 países. Tenemos 67 secciones estatales en todo el mundo, oficinas regionales en 5 continentes. Nuestro trabajo se basa en la independencia y en la imparcialidad, se basa en el apoyo de todas las socias y socios con su cuota que nos permiten no depender de subvenciones y tener una estricta política relativa a las donaciones, siempre dirigida a preservar nuestra voz independiente y a tener a gente formada y a medios lo posible para poder investigar las graves violaciones de derechos humanos. Investigar las violaciones de derechos humanos no solamente es capital para denunciarlas públicamente y tratar, en este caso, de evitar su continuación o su agravamiento, también es muy importante para hacer que sus responsables se rindan cuentas ante la justicia y ante la opinión pública global. Y es de lo que estamos hablando hoy en la Amnistía Internacional cuando hablamos de lo que está sucediendo en Gaza. Queremos frenar esta situación, hacerlo cuanto antes, esta cuestión de humanidad imperiosa, queremos dar otro fuego, pero también queremos en este caso que este tipo de crímenes no queden impunes para el futuro. Nuestro trabajo se basa en investigación de personas que trabajan para la organización en esa función de investigadores y en personas que a título individual y con carácter independiente nos apoyan como consultores o colaboradores puntuales. Siempre, en este caso, bajo ese criterio de independencia y Bien, este informe es uno de los más importantes, si no el más importante, de los últimos años de la Amnistía Internacional. Y lo es por muchas circunstancias, pero los diría dos. En primer lugar, la extrema gravedad de la situación que se está viviendo en Gaza en esta etapa del conflicto. Como sabemos, el conflicto en Gaza tiene unas raíces muy hondas, que provienen desde el año 48 hasta aquí, distintas etapas y distintas etapas de actividad militar sobre la franja de Gaza, que también han sido repetidamente denunciadas por la Amnistía Internacional en sus estrados, los distintos de otras entidades, pero que a partir del 7 de octubre adquiere una gravedad singular. El 7 de octubre, como todos hemos sabido, se produce el ataque de milicianos de Hamas y de otros grupos armados palestinos sobre el territorio de Israel, y en este caso, esa acción tiene unas consecuencias muy graves. Estamos hablando de más de 1.200 personas que mueren en esas acciones militares de Hamas y de otros grupos armados palestinos, y muchas de ellas es población civil. La Amnistía Internacional ha calificado estas acciones como crímenes de guerra, que además se produce un crimen de guerra particularmente desagradable, como es la captura y la detención de 251 personas que son tomadas como rehenes, ¿no? A partir de ahí se produce una respuesta militar israelí, primero bajo el amparo prácticamente de la legítima defensa, y después con unas características, una vez repeliendo el ataque, que tiene unas características de una ofensiva militar en toda la guerra. Esa actuación militar desde los primeros compases, desde las primeras horas, incluso se puede decir, tiene un carácter claramente desproporcionado y una serie de características que provocan un extremo sufrimiento a la población civil. Después de todo lo vivido desde el 7 de octubre, en esta etapa del conflicto, ¿no? y todo lo sucedido con este paréntesis de 42 días de tregua, terminada el día 18 de marzo de 2025, yo creo que el hecho de que Amnistía Internacional lo investigue no solamente para documentar las distintas situaciones, sino también para analizar particularmente si se está produciendo el delito de genocidio, tiene singular importancia, ¿no? Porque el delito de genocidio no es un delito cualquiera, naturalmente, no es un crimen internacional particularmente grave. Hay que recordar que los crímenes internacionales recogidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado por la Convención 98, no tienen una jerarquía en sí, todos son especialmente graves, tanto los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, entre los que se incluye el crimen de apartheid que se está cometiendo frente a la población palestina, seguramente en Cisjordania, ¿no? Y también, en este caso, el crimen de genocidio no tiene una jerarquía en sí, pero el crimen de genocidio tiene una particular resonancia en
en la comunidad internacional, en la comunidad pública global, y tiene una particular resonancia con razones evidentes cuando hablamos de que quien interpreta este crimen es el Estado de Israel. El crimen de genocidio se conceptúa a partir del año 1948, el trabajo previo desde el año 1944 por un jurista judío, Rafael Lemkin, que es una persona que escapa del enfoque del genocidio cometido por los nazis contra la población judía en Europa y que empieza a analizar de una manera detenida en el tiempo las características de esa acción estrictamente dirigida a la destrucción total o parcial de un pueblo, en este caso la población judía en Europa. Y lo conceptúa teóricamente y hace una labor de lobby que por una parte lleva en el año 46 la Asamblea General de Naciones Unidas pida que se considere el genocidio como un crimen internacional y que el 9 de diciembre de 48 se apruebe por la Asamblea General de Naciones Unidas la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que es el principal instrumento jurídico en la materia. El día 9 se aprueba la Convención y el día 10 la Asamblea General aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fijaos la importancia que tiene y ese momento seminal en la construcción del derecho internacional de los derechos humanos, que ahora mismo está en verdadero riesgo toda esa construcción jurídica y política, porque hay determinados gobernantes que directamente quieren acabar con este sistema de protección de la dignidad humana de los pueblos. El crimen de genocidio tiene una definición que desde el año 48 se ha preservado y que es la misma que recoge el Estatuto de Roma del año 98, que dice singularmente, es el único artículo que voy a leer, del carácter jurídico, dice su artículo: en la presente convención se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y esas 5 actuaciones son la matanza de miembros del grupo, la lesión grave de la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, las medidas dirigidas a impedir los nacimientos en el seno del grupo o el traslado de las fuerzas de niños del grupo a otro grupo. Bien, a lo largo desde el año 48, la jurisprudencia internacional, sobre todo a partir de la actuación de los tribunales penales internacionales específicos para los crímenes en la antigua Yugoslavia y en Ruanda, ha ido configurando algunos detalles de cuando se considera que existe el genocidio. Y ha remarcado en todos los casos, de manera importante, el carácter intencional. Por eso, cuando se habla popularmente sobre genocidio, muchas veces lo que se entiende, a veces desde un punto de vista, digamos, del común por genocidio, no es estrictamente lo que desde el punto de vista jurídico es genocidio, porque exige una actuación intencional, es decir, en el objetivo prioritario o principal, aunque pueda coexistir con otros objetivos de naturaleza vital, el objetivo prioritario es destruir total o parcialmente un colectivo, en este caso un grupo y en este caso la población palestina. El examen de la situación vivida en esta etapa del conflicto, lo que nos ha permitido la Amnistía Internacional es apreciar que sí concurren esa serie de elementos. Es decir, que de los 5 supuestos que se consideran, cualquiera de ellos, el crimen internacional de genocidio, al menos han producido 3: la matanza de miembros del grupo, la lesión grave de la integridad física o mental de los miembros del grupo y el sometimiento intencional del grupo a condiciones que puedan acarrear la destrucción física total o parcial del grupo. Y además, como ahora describiré, sí hemos apreciado ese elemento intencional, y eso es lo que es diferenciador en este caso del informe. Por eso el informe tomó un tiempo necesario para examinar la situación y para entrar, en este caso, a los elementos del crimen internacional de genocidio para advertir lo que ocurre en el mundo. Bien. ¿En qué consiste este informe? En este informe se analiza la acción militar de Israel del 15 de octubre de 2023 y en concreto, con un grado de detalle exhaustivo, se analizan 15 ataques aéreos y 37 ataques terrestres. La diferencia entre estos ataques respecto a otras actuaciones es que, por mucho que se ha podido analizar, por mucho que se ha pedido al Estado de Israel que aporte cuáles eran los objetivos militares de esas actuaciones, lo que se ha podido acreditar con nuestro examen es que esas serie de ataques tenían como objetivo principal y prioritario la población civil palestina.
y población civil, en este caso a sabiendas por parte del Estado de Israel de que era ese objetivo principal y querían que ese fuese el objetivo principal. No como algo que eventualmente pudiese suceder, sino algo que integra los derechos que podemos llamar el dolo especial, es decir, la voluntad específica de conseguir ese objetivo de destrucción de la población civil palestina. Es un muestreo de ataques, el volumen y la intensidad de la acción militar que en las primeras horas del 7 de octubre, estamos hablando de los primeros días, más de 10.000 ataques aéreos sobre la franja de Gaza, pues podéis imaginar que requeriría un esfuerzo sobrehumano al que Amnistía Internacional no anima. Pero este muestreo es suficientemente revelador. Y además lo hemos acompañado de un examen y una entrevista a más de 200 testigos y familiares de víctimas. Queríamos saber qué tipo de aviso recibieron, si eran conscientes de la peligrosidad de la situación, si habían sido advertidos de alguna manera por el ejército israelí, en qué circunstancias. Queríamos saber su background, si tenían alguna clase de compromiso gubernamental, político, si podían eventualmente ser tomados como objetivos militares. Y luego, por supuesto, que queremos conocer el aspecto humano, que es importante en todas nuestras investigaciones, cuyo objetivo principal es preservar la dignidad de las víctimas. Además, con colaboradores sobre el terreno se consiguió recoger más de 100 muestras de armamento que se pudieron examinar por expertos independientes para determinar su origen y para determinar el tipo de armamento que se estaba utilizando por Israel. Eso además de la propia información que facilita oficialmente el ejército israelí. Y en este caso, para poder acreditar el tipo de armas que se utilizan, su carácter destructor, el hecho de que sea utilizado en una zona densamente poblada, hablamos de el tercer territorio con más densidad de población del mundo, después de Mónaco y de Singapur, se estaban utilizando armamento que tenía una capacidad destructora fuertemente intensa, sobre todo el terreno, sobre todo el alrededor, la zona donde se producía la actuación y el bombardeo, ¿no? Además, para acreditar el aspecto intencional, se han analizado más de 100 testimonios de dirigentes israelíes. Y esto es determinante. Si la vocación desde el minuto cero de esta etapa de conflicto de los dirigentes israelíes ha sido abierta y claramente a la destrucción total o parcial de la población palestina. Y a medida que avanza el conflicto en esta última etapa, después del 18 de marzo de 2025, de una manera cada vez más abierta y desresponsable. No tienen ningún reparo, porque piensan, quizás se equivoquen, que pueden ser impunes a cualquier gesto de actuación posterior. Se formó un grupo de 17 investigadores de Amnistía Internacional. Estamos hablando de personas cualificadas en el examen de derechos humanos y en diferentes conflictos, en situaciones de crisis, trabajando con la Secretaría Internacional y con la Oficina de la Mano. Las conclusiones del informe se contrastaron con 6 expertos independientes en materia de derecho internacional humanitario y de derecho internacional de los derechos humanos para poder cotejar las conclusiones. 6 expertos independientes que no tienen una vinculación ni ninguna clase de dependencia con la Amnistía Internacional. Y después también el material bibliográfico que se recogió, que es muy abundante. Estamos hablando de un conflicto donde hay mucha desinformación, pero también hay información, no solo desinformación. Hay mucho material bibliográfico interesante, importante y revelador. Fue cotejado a través del laboratorio de evidencias de crisis con el que trabaja Amnistía Internacional para tratar de separar, digamos, el ramo de la paja y tratar de asegurar la fiabilidad de los materiales. Bien. Lo que hemos visto en este ataque militar es un desprecio total por la vida de los civiles palestinos, a los que después de degradar su condición humana se les ha tomado por víctimas de un castigo colectivo que está estrictamente prohibido por el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, como sabéis, son las 4 convenciones de Ginebra aprobadas en el año 1949 que regulan las reglas de la guerra. Es decir, que en cualquier tipo de conflicto, ya sea por actores estatales como el Estado de Israel, ya sea en este caso por milicias, como puede ser en este caso las milicias de Hamas, qué tipo de límites tienen que respetar en su acción militar. Y en esas convenciones, la 4ª convención, que es la que protege a la población civil, es particularmente relevante. Lo que se ha podido observar son una serie de ataques donde la víctima principal eran la población civil, singularmente los niños de Gaza, que han sido la principal víctima de este conflicto, y se recogen en el informe algunos casos particularmente relevantes.
los ataques del 10 y 22 de octubre sobre el Tren de Alcalá. Ahí veis fotos de las víctimas, de las cuales la opinión pública en muchos países del mundo pues, no tiene información, no conoce sus casos, no conoce sus nombres y sus tragedias. Han acabado con familias enteras, con generaciones enteras de los abuelos y de los nietos. Y en este caso, en ataques como estos, donde no se pudo predicar ninguna clase de objetivo militar. Y en ataques donde sí se pudo predicar, con esa recogida de muestras sobre el terreno que se usaron munición, que se usó munición, en este caso, en el anterior, de procedencia norteamericana. Los 19 miembros de la familia Nasman no lo van a conocer en muchos lugares, en muchos países de la opinión pública. Nuestra labor es ponerles cara a estos niños, de los cuales no queda ninguno. Y en este caso es importante que apreciemos las características y la deshumanización que ha llevado a considerar a estas personas como culpables colectivamente de determinado tipo de acción militar en el contexto de un conflicto. Y lo mismo pasó en este caso con los 32 niños muertos, en este caso en los ataques el 16 de abril en Al-Bulazi y en Rafah el 9 y 20 de abril, otros 44 civiles, niños como lo veis en la fotografía y afectando a viviendas civiles como estas. En ninguno de estos casos no ha habido ningún solo indicio de objetivos militares. Y es una pregunta tomar la relación civil también como objetivo ha venido acompañado de una vocación clara, como decíamos, de someter al grupo de población, es decir, al colectivo palestino, que es en este caso un sujeto protegido por la Convención para la Prevención y Sanción de Derechos Reproductivos, hacer que el territorio en el que habitan, la franja de Gaza, se convierta en inhabitable hasta el punto de que generar consecuencias y circunstancias que acarreen su destrucción. Y eso se ha hecho en varias etapas de una manera totalmente inusitada en este caso, ¿no? En una primera etapa se hizo una suerte de zona tampón en toda la frontera de la franja de Gaza con Israel, en la cual se destruyó una franja de terreno entre 1 kilómetro y 1,8 kilómetros en su totalidad. Es decir, se destruyeron las viviendas, las escuelas, se destruyeron los campos de cultivo, se destruyó cualquier clase de infraestructura. No se dejó tirar todo de tierra, con la idea de generar lo que se ha venido a llamar un perímetro de seguridad. Pensábamos que eso era un crimen de guerra, una generación de condiciones que acarrea la destrucción de esa población palestina, una entidad singularmente importante, pero no se ha por ahí. A día de hoy, en las distintas zonas, los perímetros de seguridad que se han establecido, en la zona norte, en el corredor de Filadelfia y en otras zonas de la franja de Gaza, estamos hablando ahora mismo de un 30% del territorio de la franja de Gaza está sometido a un control militar de Israel y una destrucción total y absoluta, impidiendo en este caso que perviva ninguna clase de infraestructura. Es decir, es una técnica militar auténticamente medieval de avanzar completamente ese territorio y arrasarlo, haya población civil, hay infraestructuras civiles o no. Y en este caso, esas imágenes satelitales cotejadas por la Amnistía Internacional así lo conocen. Ese objetivo, además, persigue claramente generar un sufrimiento indecible a la población. Se les ha privado de ayuda humanitaria, se ha restringido a lo largo de toda esta etapa del conflicto y desde el 18 de marzo de 2025 se está restringiendo de una manera prácticamente total, generando una situación de hambruna, malnutrición, enfermedades. Se les ha impedido el acceso a agua potable. Se ha atacado a la desalimentadora que proveía el agua potable a Gaza, hasta el punto de dejarla inoperativa. Se les ha restringido el acceso a la electricidad, al combustible. Se ha atacado a las organizaciones no gubernamentales que trabajaban sobre el terreno. Una de ellas, World Central Kitchen, 7 miembros, fueron objeto directo de una actuación militar, a pesar de que informaban, como práctica común en muchas de las organizaciones no gubernamentales, a los distintos contendientes en un conflicto, de cuál era su posición y cuál iba a ser su recorrido. La foto que veis abajo es de la planta desalinizadora de Gaza, que ahora mismo, estos días, ha sido objeto de ataques para dejar una operativa. Y la foto de abajo es la del hambre causado, las fotografías que estamos viendo de las personas peleándose por un poco de arroz, de alimento, de lo que sea. Son imágenes que nos retrotraen, en el caso del conflicto del que estamos hablando, a las imágenes que se vivían en la Europa ocupada por los nazis en los guetos desde el año 42 al año 45.
y hay que decirlo así, son imágenes de dolor perfectamente comparable y absolutamente insoportable para la humanidad. Bien, estamos, ahí veis la foto de un centro escolar de la Honduras destruido. Veis la foto del hospital Al-Shifa, atacado recientemente, y veis la foto de uno de los destrozos causados en el sistema de saneamiento de la Franja de Gaza. A la opinión pública internacional, a pesar de las dificultades del bloqueo del año 2007, el bloqueo totalmente contrario a la realidad y que Amnistía Internacional también ha venido denunciando, se generó una idea de que la Franja de Gaza era algo así como una zona, digamos, salvaje, ¿no? Apropiada, en este caso, para una población que se ha quitado cualquier sesgo característica de su condición humana, ¿no? Pero la realidad no era esa. La realidad es que en la Franja de Gaza había 17 centros universitarios, más de 30 centros sanitarios de cierto nivel, y muchos de ellos con base en la cooperación internacional. Había un sistema de saneamiento, había un sistema de abastecimiento de agua que se vivía con muchísimas dificultades desde ese momento, pero había una serie de servicios. De todos esos servicios no queda prácticamente nada. Estamos hablando, en este caso, de que el 100% de los hospitales y centros médicos han quedado dañados o destruidos. Lo mismo que los centros universitarios, el 70% de las escuelas, el 92% de las viviendas. 9 de cada 10 palestinos, al menos 9 de cada 10, se han tenido que desplazar varias veces desde el 7 de octubre. Algunos de ellos hasta 11 veces. Se desplazaban a zonas que el ejército de Israel ordenaba y marcaba como seguras y que luego eran bombardeadas por el ejército de Israel. Y además, en este caso, esa actuación militar no se ha parado ante ningún límite. Ha habido más de 408 trabajadores humanitarios muertos, 280 de la ONRA, 34 de la Media Luna Roja. En este caso, ha habido además un ataque directo a periodistas y a trabajadores del ámbito sanitario. Estamos hablando de que todo esto, y aquí está la delegación internacional, parte de una retórica, y esa retórica es la de los dirigentes de Israel, que desde el primer momento utilizaron toda clase de lenguaje, no para utilizar los eufemismos, ¿no? Como vemos a veces de los dirigentes internacionales, sino para hablar directamente de animales humanos, como es el término que empleó yo Atalán, utilizar el símil bíblico de los amalecitas, en el caso de Benjamín Netanyahu, para decir que su objetivo, como era su mandato divino, como el mandato que le había dado Dios, en este caso a los reyes de Israel, singularmente a Saúl, de acabar con el pueblo de la que es que él iba a seguir ese mandato. O sea, ¿cuáles eran sus intenciones? En el caso de Benacer Smotrich, que ha dicho en los últimos días que el objetivo principal de esta acción no es rescatar a Israel, lo ha dicho y que ha dicho que someter a 2 millones de personas al exterminio, a la muerte por el hambre, sería en este caso una consecuencia admisible del objetivo principal que se tenía en aquel momento, que ahora le dice que no es el objetivo, pero es separar las guerras. Y en el caso del presidente laborista, de Israel, Herzog, que dijo que en este caso no valía la excusa sobre que se trataba de un grupo armado o de una milicia, sino que el culpable de su conjunto era la país. Bien, este tipo de retórica, y esto es importante decirlo, se produce en una sociedad que en este caso sí tiene algunas voces que podríamos denominar los justos entre las comunidades, que son personas valientes que dicen yo no participo de esto, no lo mismo. Uno de ellos que es Tamar Lima, que es un objeto de conciencia que ha pasado más o menos medio año, un poco más, en prisión por no querer participar de la acción militar, aparte del repudio de una parte importante de su familia y de su entorno personal. Otra persona que veis ahí es Jonathan Seymour, la veis junto a su madre, Michael Silver, que fue víctima de los ataques de Hamas. Jonathan está trabajando en la sociedad de Israel que esta escalada solo lleva a perpetuar un conflicto que ha causado un dolor inmenso a Palestina singularmente, pero también a la población de Israel, y que ya es hora de articular otro tipo de retórica y otro tipo de relación, en este caso que permita superar esta dinámica del conflicto. Es una persona valiente, una persona que a pesar de todo lo supera y plantea otro tipo de discurso. Lo que veis ahí es la página del diario Gazette de hace unos días, donde varias organizaciones gubernamentales, que
veis ahí descritas, israelíes, han dicho a la sociedad civil israelí que ante lo que están es ante una dinámica de pérdida de libertad para la propia población israelí, en la cual un gobierno de corte autoritario pretende, sobre la base de esta situación de conflicto militar, perpetuarse y dejar cualquier clase de control, y que basta ya, en este caso, de tomar a la población palestina como coartada y generar este dolor para esa clase de objetivos políticos que se consideran. Este es el conflicto de nuestro tiempo, como los hubo resultados que marcaron la historia de la humanidad y del derecho, como fue la guerra de Crimea en el siglo XIX, como fueron las dos guerras mundiales, como fue la guerra de Vietnam en los años 60. Es decir, es un conflicto que define cómo queremos que sea el orden internacional en el futuro. Si queremos que esté basado en el derecho, en el principio de los derechos humanos, o admitimos que esté basado en el genocidio y en la ley de justicia. En este caso, estamos viendo episodios totalmente inusitados. La orden ejecutiva del presidente Trump persiguiendo al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, a Kevin Khan, y a otros posibles funcionarios, imponiendo restricciones de viaje o a sus activos que estuviese allá donde llegue el alcance de la actuación gubernamental norteamericana. Y en este caso, para hacer su trabajo, que es investigar y perseguir, en este caso, y promover dos órdenes de arresto frente a Julián Galán y también a tres líderes de Hamas, que en este caso han sido víctimas de la acción militar israelí, con la situación sería respecto a las otras tres personas, para conseguir una actuación justa y un juicio justo ante la Corte Penal Internacional. Hemos visto cómo se frivolizaba con la limpieza étnica y se obtenía un objetivo, con base en un objetivo como era la exclusión de toda la población palestina de Gaza y su conversión en un resort, una propuesta que no se ha lanzado de broma, realmente se maneja en una mente tan singular como puede ser la del presidente Trump. Hemos visto la conservación de la impunidad de la manera más desvergonzada por un país de la Unión Europea como Hungría, que ha recibido a Benjamín Netanyahu desentendiéndose de su obligación, tanto con base en la Convención de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio como con base en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, de colaborar con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y de hemos visto la inacción del sistema internacional de Naciones Unidas, la imposibilidad, no por voluntad, en este caso, de su secretario general, que para ser llamado por ello, sino por la voluntad de los Estados. Y hemos visto, y ahí veis una de las fotografías, un cartel de la Agencia Internacional en Estados Unidos, como una industria militar está planteando la transmisión de importante material destructivo a Israel sin ninguna clase de control ni consideraciones mínimas. Hay un tratado de comercio de armas, del cual muchos estados son parte, y hay en este caso determinado tipo de controles internos de distintos estados que prohíben o que limitan determinado tipo de prestaciones militares. En este caso, este genocidio no se entendería si no fuese con la ayuda militar y financiera de algunos países, principalmente Estados Unidos y Bien, termino. Nosotros no podemos asumir esto como una fatalidad. Y tampoco basta con poder decirle a nuestros hijos e hijas y poder decirle a nuestra conciencia, no lo digo en mi nombre, yo me posiciono. En la etapa actual del conflicto que se vive desde el 18 de marzo del 2025, es decir, desde la regulación de las hostilidades, tiene las mismas características que la anterior, pero tiene más mensaje político que el anterior. Todavía se trata de destrucción, de superación y de cualquier barrera de límite del derecho internacional. Es decir, tiene un efecto más pernicioso, como bien se sabe, para el futuro de un mundo de paz, donde haya una serie de límites a la acción de los Estados y donde se pueda preservar un mínimo de dignidad para todas las personas. Por lo cual, en este caso, el esfuerzo de la movilización, no acostumbrarnos a que esto sea parte del mensaje, es una obligación moral, pero no solo es una obligación moral, es cuestión de supervivencia de todos y cada uno de los seres humanos de este planeta. Y ese es el mandato que tenemos moral esta generación, detener este conflicto, para conseguir el fuego inmediato, detener el genocidio y llevar a los responsables en la justicia. Muchas gracias.
Sí, se oye, ¿verdad? Vamos a empezar con la parte del coloquio entre ellas y lo que vamos a hacer es hacer una pregunta, algunas a todos y algunas un poco especial para cada uno de ellos. Sí me gustaría que empezásemos viendo un poco cuál ha sido su evolución personal. No sé, podemos empezar por la misma, que bueno, pues es argentina, de una familia judía y bueno, tiene una evolución hasta este momento en el que está en una red antisionista internacional, ¿vale? Y también lo mismo, algo parecido. En este caso, Alina, un poco cuál es su evolución de alguien que ha nacido aquí, pero que está ayudada por su familia. ¿Okay? Un poco para saber dónde estáis, entendiendo que luego tendréis otra serie de preguntas, ya sé que podríais empezar a hablar y alguno de los riesgos que vosotros queréis evitar también es empezar a contar y pues, pedimos un cierto esfuerzo, pero vamos, damos unos minutos que considero. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y bueno, solo voy a tratar de ser breve porque no hay tiempo, pero quería remarcar el trabajo de investigación admirable que ha llevado a la Amnistía Internacional y poner sobre la mesa algo que es evidente, que es que hay pruebas suficientes, más que suficientes, tanto en el informe de Amnistía, los videos, y no solo eso, sino que los propios genocidas, sionistas, hacen ellos mismos los videos con sus propias caras, diciendo lo que hacen los propios gobernantes, y bueno, aún así, la mayoría de los gobiernos del mundo, sobre todo los que tienen el poder, lo niegan, y mucha gente lo niega, y los medios, sobre todo, y esto es muy importante, los medios no lo están mostrando. Esos son cómplices. Y bueno, esperemos que esto aclare un poco o se esfuerce un poco a los gobiernos a admitir y aislar de una buena vez a país personal, ¿no? Bueno, eso es un lado. Por otro lado, bueno, a mí me mandaron un colegio judío desde pequeña. Lamentablemente, hasta donde yo sé, todos los colegios judíos son sionistas, porque el sionismo no deja un hueco libre de adoctrinamiento. Bueno, en el colegio me enseñaban desde muy chica que yo tenía una tierra en la que podía vivir completamente lejos de mi tierra, yo soy argentina, por supuesto, que podía vivir en una tierra en la que no tenía ninguna conexión y que esa tierra era mía, ¿no? Para remarcar esto, una vez nos hacen plantar unos árboles a nosotros, estudiantes pequeños, estamos hablando de primaria, ¿no? De 6 años hasta los 13, digamos. Y nos hacen plantar un árbol porque para reverdecer el desierto, ¿no? Ese que ellos llamaban desierto, que aquí no había nada. Pero entonces vos creces y te das cuenta que esa tierra en la que te decían que no había nadie y que vos podías vivir ahí, la gente que había nacido ahí había sido expulsada y asesinada, ¿no? Y que tu árbol está plantado sobre las cenizas de una aldea, un pueblo, una ciudad, una casa o un lugar palestino. Y eso, la verdad, es muy fuerte. Es un adoctrinamiento infantil que es, bueno, tremendo. El quiebre más importante que tuve fue cuando conocí la verdadera cara del sionismo. A mi colegio llegó una organización fascista, sionista que se llama Betar, que ahora mismo Betar se está encargando de hacer listas de judíos indeseables, listas de judíos, o sea, ya al nivel, son nazis. Son nazis, pero abiertamente, son todos, sabemos. Esta gente no solo se acercó al nazismo en su momento, pero no voy a extender, se metió en mi colegio a hacer las actividades de los sábados y de repente esa narrativa que es la mentira fundacional de Israel, ¿no? La mentira fundacional, ¿cuál es? La tierra sin gente para un pueblo, los judíos no somos un pueblo, aclaro, necesitaría más tiempo para explicarlo, pero bueno, para un pueblo sin tierra, esa narrativa cambia, ¿no? Y Betar, esta organización fascista, nos empieza a enseñar otras cosas, que de repente sí había gente y que había que matarla, porque había que odiarla, porque si no ellos nos iban a matar a nosotros, ¿no? Un adoctrinamiento muy feroz, con incluso maltrato y abusos infantiles, o sea,
de castigo, sobre todo, porque era prácticamente una organización militar y bueno, nosotras éramos pequeños, ¿no? Y bueno, por supuesto eso empieza a hacer muchísimo ruido. Gracias, o sea, agradezco haber tenido educación en mi familia diferente y haber podido tener una lucidez para ver cómo eran las cosas y haber tenido una amiga para que nos dábamos cuenta de que nos querían lavar la cabeza y aunque a pesar de que éramos pequeñas, nos dábamos cuenta de que eso no estaba bien. Y bueno, básicamente eso fue lo que me hizo abrir los ojos. ¿Me escucha? Muchas gracias a cada uno por asistir, como siempre. Una conferencia internacional por invitarme y escucharme. Muchas gracias a Daniela por organizarme. Bueno, yo soy Gina de Masi, de origen palestino, toda mi familia es palestina. Mis abuelos son palestinos, es decir, mis abuelos estaban desde 1948. Palestina tenía gente como María. Desde siempre, desde muy pequeña, siempre tuve un amor especial a Palestina. Y no solo porque mi familia fuese de ahí, sino que yo desde pequeña me educaba a mí misma, veía vídeos, series o las noticias mismamente y le preguntaba a mis padres por qué mi familia tiene que vivir lo que están viviendo continuamente. Y yo puedo estar aquí tranquilamente, viviendo en mi casa, yendo al colegio sin que me mataran o sin que me apuñalaran, etc. Como bien he dicho, soy nieta de refugiados, de inmigrantes, porque mi familia son originalmente de Jaffa, la que es conocida como Tel Aviv, pero se llama Jaffa, como bien sabéis. Y en el 48 pues, fueron exiliados a lo que es ahora Gaza. En su momento Gaza no existía. Gaza es un campo de concentración. Gaza es un reto que han creado para los palestinos. Es un campo de refugiados en un mismo país. Es como si ahora mismo Madrid fuese un campo de refugiados españoles. ¿En qué momento se ha visto un campo de refugiados para habitantes de un mismo país? Pues ahí está Palestina. Y desde ese momento, pues Palestina es lo que es, ya no es inhabitable. Y sobre todo, toda mi familia vive en Gaza, tengo también familia en Cisjordania, la cual de Gaza a Cisjordania lleva más de 23 años sin poder verse y están ahora y media solo un coche. Como he dicho, desde que tengo uso de razón, desde los 5 años, yo empecé con mi poco activismo, porque claro, con 5 años no puedes hacer mucho, yo iba a las manifestaciones, hacía dibujos que una niña normal no hacía, que era de gente bombardeada o hospitales con sangre. Eso literalmente puedes entrar en YouTube o en Google y puedes ver mis fotos de dibujos que hacía de pequeña. Y a partir de ahí, poco a poco, pues en el colegio siempre he sido la pesada que habla de Palestina, así me decían. Mis trabajos eran sobre personas famosas de Palestina, o Yasser Arafat, como en la tierra de Palestina hablaba siempre de Jaffa, Jericó, Gaza, lo que era Gaza, porque me preguntaban dónde estaba Palestina mis compañeros. Y no sabía cómo explicarles exactamente por qué ponía Israel, pero yo les decía que no hagáis caso porque eso está mal, entonces pues. Y poco a poco, sobre todo después del 7 de octubre, pues empecé mi activismo por los años porque hubo una escalada brutal, como podemos ver. He perdido mucha familia y tengo aquí mismo familiares que han venido desde hace una semana, que han vivido todo este horror y me gustaría que después hablasen porque son testigos, son supervivientes del genocidio y espero que también haber respondido a esa pregunta de por qué soy activista. Ahora una pregunta que puede ser un poco más personal.
Daniela, tu trabajo como fotógrafa o tu actividad como fotógrafa, ¿en qué medida crees que puede ayudar a que esto evolucione? ¿Una evolución o no? No sé qué es. Bueno, yo creo que manifestarse sobre todas las cosas es lo que no tenemos que dejar de hacer. Me gustaría tomar prestadas las palabras de Plexia, una periodista palestina que dice que si bien Palestina nos necesitaba, ahora somos nosotras y nosotros que necesitamos a Palestina para defender los valores que tenemos en el mundo. Y eso es muy importante también, además de que vamos a luchar, por supuesto, contra el genocidio, nosotros tenemos que defender qué valores queremos en el mundo y por eso tenemos que seguir en las calles. Y bueno, mi trabajo fotográfico en ese sentido se basa en retratar todas las acciones solidarias o lo que puede retratar que se hace sobre todo aquí localmente para que quede una constancia también de que estamos aquí, de que estamos tratando de presionar para que el gobierno rompa relaciones con Israel, que estamos aquí tratando de dar la solidaridad y haciendo lo poco que podemos hacer, que lamentablemente no alcanza, pero no hay que dejar de hacerlo. Y bueno, mi trabajo fotográfico tiene el fin de documentar eso y también ojalá que sirva, bueno, también me encantaría que sirviera para más o que sirviera para que la gente lo viese y se animara a participar también, esa también es un poco la idea, ¿no? Y que no se deje hablar de Palestina, todas las exposiciones que hicimos de fotos son con el fin de que se siga hablando de Palestina, porque los medios no hablan y bueno, hay que seguir hablando del tema. Lina, ¿qué es lo que en este momento, cuál consideras que es tu trabajo, tu aportación en relación con Gaza, con la situación que hay, con una posibilidad de reconstrucción? ¿Cuál es actualmente y cuál querrías que fuera tu trabajo en el futuro? Mi trabajo actualmente es informar, básicamente porque mucho más no puedo hacer. Más me gustaría a mí estar allí ayudando, pero mi principal mensaje y lo que utilizo en todas las redes sociales es para informar, sobre todo a los jóvenes, porque nosotros los jóvenes, tristemente no veo muchos jóvenes aquí, pero en Asturias en general, pero yo sé que en la mayor parte del mundo los jóvenes ahora mismo están involucrándose muchísimo más y somos el principal foco, porque somos la generación que nosotros vamos a liberar a Palestina, y eso yo lo sé, porque la verdad que el 7 de octubre fue fundamental para que la gente se diera y se diese cuenta de qué es Palestina, qué ha pasado. Es decir, el 7 de octubre no hubiese existido si no hubiésemos vivido durante toda nuestra vida, durante la apartheid, durante la opresión constante, durante el maltrato que recibimos por parte de Israel. Israel no nos quiere, y eso ya desde se sabe. Y básicamente es informar todo el rato todo lo que yo pueda. Y yo desde pequeña siempre quise estudiar relaciones internacionales, cosa que no he hecho, pero a ver, en el futuro puedo hacerlo, para ayudar a la gente. Porque siento que, por mucho que hable, a veces me siento yo muy útil, y sé que no es así. Yo intento ayudar lo máximo posible. Y pues a mí me encantaría ir a ayudar ahí a mi gente, a todas las familias que sufren, y no solo Gaza, sino en Cisjordania, y todos los millones de palestinos que estamos desperdigados por todas partes del mundo, deseando volver a casa. Porque nuestra casa nos llama, pero nosotros no podemos ir. Una pregunta que puede ser para ambas, bueno, porque como la perspectiva va a ser un poco diferente, ¿qué es lo que esperáis, Lina, qué esperas de grupos antisionistas y qué esperas, Daniela, de gente que pueda estar, que sea palestina y que creas que de alguna manera puede ayudar a que se suceda Pues espero que la gente se dé cuenta que el ser judío
no es lo mismo que ser sionista. Eso es el principal motivo, porque siempre nosotros hemos vivido las religiones en paz. Cuando la gente habla de religiones, que esto es un problema religioso, no es cierto, no es verdad. Entonces, lo que yo pienso que grupos antisionistas pueden hacer es despertar a la gente, dar cuenta que en verdad no es lo mismo y que la gente se dé cuenta de que no es, como bien podemos ver, vemos a una judía que es antisionista y hay millones y gracias a ellos mucha gente está despertando porque lo que han vivido sus antepasados lo estamos viendo nosotros y no es muy lógico ser judío y apoyar el holocausto palestino si ellos mismos lo han vivido. Entonces hay que comprender esos dos términos. Yo creo que la gente poco a poco está despertando, les está costando, pero yo creo que es la principal idea. Sí, no mucho más que agregar de lo que dice Nina, es fundamental. Y bueno, también como decía, ya hemos visto despertar gente de todo el mundo, en Estados Unidos, que hay mucha gente también judía, lamentablemente en Argentina menos, que también yo soy de ahí, y por eso lo remarco. Pero bueno, hay que seguir y creo que lo que dijo Lina es fundamental, ¿no? Informar sobre cómo son las cosas, ¿no? Y bueno, también es fundamental lo que hace lo que se Olimpia para eso, ¿no? Tener los datos sobre la mesa. Y bueno, lamentablemente hay mucha gente que no quiere escuchar, eso sí, pero bueno, seguiremos. Aquí estamos un grupo de personas, muchas, somos unas pocas personas de la sociedad civil y algunas personas probablemente que estáis aquí a veces os preguntáis para qué sirve el que alguien difunda, para qué sirve el que alguien diga cuáles son los horrores, si eso le toca, si alguien puede solucionarlo, está del otro lado del Atlántico o está aquí pero está en el Parlamento Europeo. La sociedad civil, la gente que está aquí, la gente de Asturias completa, yo soy la gente que está o estamos hoy aquí, esperaríais que nosotros que querríais. ¿Qué les pediría yo a la sociedad asturiana? Pues que no nos dejéis y que cuanto más difundáis, pues mejor. Y yo sé que Asturias está haciendo una gran labor, Asturias con Palestina, la plataforma por Palestina, desde el primer momento, no solo desde el 7 de octubre, sino de años atrás, nunca ha parado. Y sobre todo Javier, como su organización que ha ido a Palestina, ha hecho una flotilla. Es decir, son más palestinos que muchos palestinos. Y eso me alegra mucho porque yo sé que en cada uno de nosotros tiene una semilla que se llama Palestina. Entonces, que siga creciendo, siga difundiendo, hablando, y que estoy muy agradecida y toda mi familia está muy agradecida con Asturias. Yo creo que hay que seguir haciendo presión al gobierno también, porque como hemos visto, sigue vendiendo a Israel. Entonces, por un lado, tenemos a Palestina, que está muy bien, Estado, que es lo mínimo, ¿sabes? Y por otro lado, está negociando a Israel, hay que aislarlo políticamente, hay que sacar a la embajada, o sea, no se puede seguir así, o sea, tienen que aislarlo para realmente sancionarlo. No puede tener tanta impunidad. El nivel de impunidad es, yo creo que nunca visto, porque cuando pasó lo de los nazis no había el flujo de información que hay ahora. No estábamos viendo todos su teléfono. Ahora estamos viendo todos el teléfono y aún así pareciera como que no pasa nada. Como si hubiese lo que no pasa nada. Bueno, eso hay que seguir. Es duro porque uno ve que vemos que estamos ahí y que no paran, pero hay que seguir, porque es poco y boicotear a todos los productos de Israel y a los que apoyan, y bueno, y crear la lista del BDS con todos los productos y hacer un esfuerzo también en el consumo.
creo, Abrina, que tenías a personas de la familia que pueden darnos testimonio, creo que tú ibas a hacer la reflexión. Hassan, bueno, él también es mi padre. Presento a mi familia, él es mi primo Ahmad, él viene de Gaza, y mi tío Aizad, sí es mi tío, es mi hermano, pero es mi tío. Y a mi padre, que fue un elemento fundamental para que pudiera salir una parte de mi familia de Gaza, porque gracias a su esfuerzo ir y venir todos los días del año a Egipto, dando a las embajadas, a robarles. Él es fundamental en el trabajo, no solo mi incursión en redes sociales, sino que él fue el que hizo el trabajo presencial. Entonces, yo estoy muy orgullosa de mi padre y gracias a él, pues ellos están aquí. Buenas tardes a todos. Yo soy el padre de Nina. Llevo un año y 6 meses luchando. Un poquito más cerca. El micrófono de... Sí. Buenas tardes. Yo soy Hassan de Nancy, mi hija es Nina. Él es mi sobrino. Él es, el hijo del hermano de mi mujer. Llevo un año y 6 meses luchando, después de perder 45 familiares en Gaza. He decidido dedicar mi tiempo a rescatar toda la gente de mi familia, el resto de mi familia. He estado un año casi en Egipto, he rescatado a 18 personas que son niños. Antes de cerrar la frontera, tuvimos que pagar bastante dinero para rescatarlos. Algunos de ellos ya se quedaron en Egipto porque no tenemos vínculo familiar, o sea, dicen que es familia lejana. He logrado atraer ahora a mi hermana, que es el hijo de él, o sea, ese es el hijo, Ahmad. Tenemos mi hermana y mi marido. También he luchado a través de ustedes que querían un verano en Gaza con su hijo. También tenemos más familiares en Gaza, pero no podemos lograr traerlos. La verdad, el colectivo que pasó en Gaza es increíble lo que pasó en Gaza. Es un colectivo brutal. O sea, han matado a muchos niños, a muchas mujeres mayores, ancianos, no tienen culpa. Han destrozado el norte y el sur. O sea, no quedó ni hospitales, ni universidades, nada. O sea, la estructura fiscal lo rompió. Me siento muy orgulloso, o sea, de mí mismo, porque ver a mi sobrino, al hermano de mi mujer, a mi suegra, por lo menos, que ya está a salvo, gracias a toda la gente que ha colaborado conmigo. Espero que toda la gente de Gaza que pueden, digamos, sobrevivir, porque ya no existe gente. O sea, existe ahora 1,5 millones, prácticamente. El resto o marcharon a Egipto, escapando de la guerra, que han podido lograr cruzar la frontera y luego lo que han muerto. Mucha gente ha muerto. O sea, digamos, en el norte ya no existe.
O sea, ya no existe edificios. Está todo, digamos, al suelo. Entonces yo he decidido dedicarme tiempo, he dejado mi trabajo, he dejado todo para salvar a ellos. Y yo me siento muy orgulloso de estar al lado mío, por lo menos a mi hija, viéndola. De verdad, voy a llorar. Tanto la Embajada Española en Cairo, que han colaborado conmigo, a la Embajada Española en Jerusalén, a la Embajada Española de Jordania, que han colaborado conmigo para traer a mis familiares. Ahora queda así, un médico, que es el hermano de él, que ha quedado voluntario para cobrar a la gente. Hoy me llamaron a la Embajada en Jerusalén, que han decidido sacarlo, porque la verdad él está muy asustado viendo todos sus compañeros en los hospitales del hospital Nasser Shifa han muerto. Entonces él me llamó, me dice, tío, ya no puedo soportar estar ahí. He luchado mucho y la verdad hoy me llamaron que esa semana que viene o la siguiente la van a sacar a Jordania, van a sacar a Jordania, evacuando de Jordania hasta España. Y muchas gracias por escucharme. No sé si preferís que dialoguen o queréis hacer preguntas específicas a ellos. Él salió hace una semana de Gaza. Es decir, la semana pasada, ¿qué es? Sí, el viernes. Hoy viernes. El miércoles salió de Gaza. Es decir, ha vivido todo el horror. Y él salió al principio, cuando lleva un año en Egipto. Vaya, que tampoco es... Bueno, estaba en la guerra, pero... Sí, ¿preferís preguntar o que os digan? Yo ayer, llegamos el viernes a Ford. Anteayer llevé a mi suegra al hospital, a Pumarí, para atenderla porque tiene un derrame cerebral. No quisieron atenderla. La verdad le dije, que han venido de la guerra. Me dice, no, es que hay que ver papeles. Claro, mi suegra no puede ni caminar ni hablar. O sea, viéndola en este estado, tenía que atenderla. Para eso pagamos impuestos. Claro, para eso yo pago mis obras sociales. Entonces me dice, no, es que tienes que hacer papeles. Y digo, si muere, ¿qué pasa? Tanto mi cuñado, o sea, mi cuñado no puede ni andar porque está por la guerra muy traumado. Estos dos psicológicamente están muy mal, necesitan atender médicos, psicólogos. Si vosotros me escucháis, por favor, si podéis colaborar con nosotros para que les atiendan, les agradecemos mucho. Entonces, ¿cómo ¿cómo han podido sobrevivir? ولا أنا أراكم مرحبا. ممكن نبلش من بداية الحرب اللي كانت ب 7 أكتوبر. Bueno, va a empezar desde el 7 de octubre, narrando lo que pasó. كانت البداية إنه مثلا إحنا ساكنين في منطقة اسمها خليل هواء. Ellos vivían en la zona de Tarazagua, en el norte de Gaza. جيش الاحتلال أول شيء نزل منطقة الإخلاء تقريبا اللي هو على حافة الشارع اللي إحنا ساكنين فيه، لكن إحنا ما كنا بالمنطقة. Les mandaron a evacuar
a una zona literalmente al lado, pero que no pertenecían a esa zona exactamente, pero pocos minutos. لكنها من ضمن انه احنا كنا نمشي من ضمن المنطقه لكنها كانت ليله كثير سيئه بحيث انه كان الواحد يعني حاسس انه الصبح مش هيصدق انه موجود في المكان. Fue uno de los días más duros de su vida porque pensaban que no iban a sobrevivir, iban a dormir y no iban a sobrevivir. Porque, ¿qué os esperáis si de repente vuestra vida cambió 180 grados? ومع الفجر تقريبا يعني في خلال وقت الفجر انصدمنا انه في خبر نازل او في خبر شائع بين المواطنين انه بيحكي لنا انه لازم نحكي منطقه شمال غزه. Y se despertaron por la mañana con la noticia de que tenían que evacuar toda la parte norte de Gaza e ir al sur, como bien sabéis. في البدايه صراحه ما كنا مصدقين الخبر لانه يعني مش طبيعي انه مثلا تحكي انه بدك تحكي منطقه فيها تقريبا ما بحاول انها تقريبا هو يعني ممكن نحكي انه نص سكان غزه موجودين في منطقه شمال غزه لانه يطلب اخلاءهم هذا كان قرار صعب صراحه ووصلنا انه لازم نطلع مش لازم نطلع لازم نضل في بيتنا فصار قرار كثير صعب. Y al principio de todo esto no se lo veían, pensaban que la noticia de evacuación era falsa, porque cómo van a evacuar a más de 1 millón de personas del norte de Gaza en un día y no se lo creían. Era como una falsa noticia, pero al final no fue falso. طبعا بعدها صار كثير جدال في العائلات انه هل احنا القرار الصح نسيب بيتنا وارضنا ونطلع على جنوب غزه او انه احنا نضل في بيتنا وشو ما يصير لكن كان في نقطه كثير ضعفتنا انه احنا في عندنا بالاطفال في البيت ولاد خواتي يعني في عندنا تقريبا احنا بالنسبه لعائلتي في 9 اطفال هم عباره عن اولاد خواتي فكان القرار انه لازم نطلع علشان سلامه الاولاد. Fue una decisión muy dura debido a que era la opción de o me quedo y me muero o voy y dejo mi casa, mis pertenencias y no vuelvo. Pero tuvieron que tomar esa decisión porque su familia, nuestra familia, de parte del padre, son 9 niños, entonces por la seguridad de los niños, lo primero es la vida y después las cosas materiales. بعد ما للاسف كان القرار انه احنا نترك بيتنا ونطلع على جنوب غزه، احنا حرفيا طلعنا بالسياره على اساس انه احنا طالعين جنوب غزه لكن مش عارفين وين حنروح، يعني احنا ليلتها طلعنا مش عارفين وين حننام ليلتها. Salieron con el coche esa mañana, pero no tenían destino en sí. Salieron y sin rumbo. Y fue un día súper duro para ellos. بعدها صارت التدريبات مع الاصحاب ونشوف الرايح وكذا رايح في الاخر واتفقنا على الروح على مكان يسمى بصناعه المتابعه او يسمى باختصار KYS. Al final, hablando con sus amigos y resto de familiares, llegaron al punto de que tenían que ir a una zona segura, que se llama Segura, que es de un puerto de la Cúpula, que al final no resultó ser seguro. كان على رأي جيش الاحتلال أن هي تسمى منطقة آمنة، لكن المنطقة آمنة هاي كانت مساحتها تقريبا مش عارف بالضبط قد ايه، لكن كان فيها نسمة تقريبا 100,000 نسمة في منطقة كثير صغيرة. Como bien he dicho antes, que se suponía una zona segura debido a que las ONGs y centros de acogida de personas se supone que son las seguras de los Gaza y era muchísima gente agrupadas en pocos metros cuadrados. كان الكلام انه احنا 3 ايام او 3 ليالي حنقعدها في الجنوب، بعدها على اساس نرجع على بيوتنا في شمال غزه قبل ما نخلصوا كلامهم وعملياتهم العسكريه. Se suponía que iban a ir al sur durante 3 días, que era lo que iba a durar la operación de Israel y Hamas, pero esos 3 días se convirtieron casi 2 años.
وكنا على امل انه نخلص هدول ال3 ايام ونرجع لبيتنا بغض النظر نمنا ما نمنا اكلنا ما اكلنا يعني كنا بس بده يخلص هدول 3 ايام ونروح 3 ايام. Estaban esperando que terminasen los días que habían dicho y al final, pues como bien he dicho antes, esos 3 días fueron inexistentes y al final sus vidas se han destruido y se han separado. لكن بعد للاسف استمرت المده هاي اسبوع اسبوعين 3 فصار لازم انه نتاقلم في المكان اللي احنا موجودين فيه بحيث انه احنا نلاقي مكان ننام فيه على قليله بغض النظر لو حتى الواحد بده يحط راسه على الديسك وينام يعني بده يتاقلم ويتعايش في الموضوع هذا. نشوف الاشياء الاساسيه من الاكل اللي طبعا ما كانش متوفر الاكل يعني لكن ممكن الواحد يشوف شويه خيار شويه خضار شويه جبنه كذا يعني كانت الحياه. Llegado pasados esos días se dieron cuenta de que lo que estaban viviendo es lo que tienen que acostumbrarse, porque si no te acostumbras, pues al final no vas a salir de ello. Entonces, pues en cualquier momento del día que podían, pues intentaban dormir de cualquier manera que sea, ya sea en el suelo, encima de las mesas y así hasta ahora. واستمرينا على هذا الوضع لحد اللي هو اجت فتره انه جيش الاحتلال قرب على منطقه خان يونس اللي هي صناعه الوكاله موجوده. وللاسف طلب منا اخلاء هذا المقر مع انه كان هو بما يسمى منطقه امنه لكن طلبوا منا نخلي هذا المكان. ولكم ان تتخيلوا كيف حتكون فتره الاخلاء انت في مساحه صغيره فيها 100,000 نسمه في بس لها مخرجين. Estuvieron en el colegio de la monja hasta que el ejército israelí les mandaron un aviso de que iban a bombardear el colegio. Tuvieron nada, menos de un día para evacuar. Imaginad que tuvieran que evacuar a más de 100.000 personas en menos de 24 horas, con las únicas salidas que había 2 salidas de la ONG. 100.000 personas en pocos metros cuadrados. Imposible. كان صراحة اللحظة هاي الواحد ما بيقدر يطلعها من مخيلته أو ما بيقدر يتخطى إنه كيف مر في هذا الشيء، إنه فعلياً في مخرجين أنت بدك تطلع في دبابات الاحتلال على يسارك ومن اليمين في بصير إطلاق نار وقصف وأنت طالع بسيارتك وفي أي لحظة ممكن تنزل اللي هي قذيفة عادية. Que hasta el día de hoy no se puede sacar ese momento de su cabeza debido a que cuando salían de una puerta estaban entre suyo los tanques y por la otra puerta estaban disparando. Es decir, en cualquier momento, estando en el coche ellos podían morir y que para él ese ha sido el momento más traumático. Estaba dentro del aire de la muerte en cualquier segundo. وبعدها رجعنا مرينا بنفس الموقف انه احنا طلعنا بالسيارات وبالعافيه لمينا اهالينا وبرضه حطينا في القرار انه احنا مش عارفين وين بدنا نروح وايش احسن مكان وين المفروض ننام يعني نفس الموقف انعاد بنفس الزمان. Y así constantemente, sucesivamente todas las noches hasta que vino mi padre y pues consiguió. Han decidido en de campaña y llamaron ir a tiempo para darles para cortar la frontera. Han tenido que pagar 5.000 euros cada uno para cruzar tiempo. وبعد ذلك كانت الفترة الأخيرة اللي قبل نطلع على مصر إنه قعدنا في رفح في خيمة وكان وضع الأطفال كثير سيء ما في أدوية ما في أمان نهائي فعليا كانت في الخيمة وشارع البحر اللي ممكن تكون سيارة بالضبط في محاذاة Y hasta el último punto que vivió él fue vivir en una tienda de campaña en Rafa. Y sin medicación, sin agua, sin absolutamente nada, en las condiciones precarias de la prehistoria, por así decirlo. وبالآخر برضه حطينا بموقف إنه هل إحنا الصح نضلنا في الخيمة نتحمل مرار الحياة أم إحنا ناخذ قرار ونحمي الأولاد الصغار ونطلع على مصر وكان القرار بالآخر إنه نطلع على مصر ونحمي الأولاد.
Y finalmente decidieron salir de Gaza, tristemente, no querían dejar su tierra, pero han pensado en los niños y si podía económicamente. Entonces, pues decidieron salir y dejar parte de su familia también allí, pero es lo que toca. Bueno, pues él es mi tío y ha estado viendo este horror hasta la semana pasada, durante un mes y medio. Hola a todos. السلام عليكم. طبعا زي ما حكى احمد كان في البدايه انه كل فرد بزور والواحد ما كانش عارف وين يروح وخايف على الاطفال وخايف على كبار السن وكل هذه الاشياء. Tal y como dijo Ahmad, al principio era desplazamiento tras desplazamiento, evacuación tras evacuación, y lo que más tenían eran por las personas mayores y los niños. طبعا احنا نزحنا 10 مرات. Mi familia ha sido desplazada 10 veces de un mismo sitio. طبعا كانت فترة الخيم اللي هي أطول فترة كانت من مارس تمام لحد اللي هي شهر 4 اللي هو ابريل 2025. La parte más dura fue vivir en una. La parte más dura de todo esto fue vivir en unas tiendas de campaña desde marzo del año pasado hasta abril de este año. طبعا أنا تصورت مرتين مرة في مصر. كانت الحياة صعبة. أنا كنت من الخيرة من الأشياء هذه طبعا أخذت بيتي أخذت الماء أخذت طبعا أغلب أصدقائي. Debido a todo esto, él estuvo herido 2 veces, una vez en su cabeza por un sí y en la pierna. Ha perdido a todos sus amigos, ha perdido la universidad en la que estaba estudiando, en su casa no queda absolutamente nada y طبعا كانت الحياة عبارة عن إنك تدور على حطب أو تجيب مي أو تروح لمكان عالي. واستمرت الحياة ممارستها هذه لحد ما الحمد لله ساعدتنا هي جودة غسان وعائلته. طبعا بواسطة السفارة الإسبانية في القدس والسفارة الإسبانية في الأردن. Durante este año y medio lo que hicieron fue para sobrevivir coger leña, vivir a base de cocinar en la leña, recolectar agua con galones muy grandes, llevarlos a kilómetros para que los niños pudiesen beber y así durante todo este tiempo desplazándose, viviendo la prehistoria por así decirlo, con las condiciones de vida. Sí. Y pues gracias a mi padre, a nuestra ayuda, a vuestra ayuda, a cada uno de vosotros, a veces a la Embajada de España, pues mi abuela y él consiguieron salir, aunque sus hermanas todavía quedan allí. طبعا أكثر شيء من كنت عملت هذه الفترة هي بالفعل وزادت المرض تاعها الحرب. طبعا ما في مستشفيات ما في أدوية ما في أي أكل صحي ويساعدها على استمرار صحتها. Y su principal objetivo era que la salud de su madre, es decir, de mi abuelo. Y por eso pues tuvieron que salir, porque mi abuelo en verdad es joven, solo tiene 62 años. Entonces, 62 años aquí no crees que es. Nada, sois unas jovencitas, ¿no? والحمد لله يعني كان نصيبنا أن نطلع من هذه الحرب ومن هذه الأيام الصعبة أنا وإمي، ولكن طبعا قلبنا ما زال في غزة ونتمنى له أنها توقف هذه الحرب وإنه يتخلص هذه الأيام الصعبة على الكل
Alhamdulillah. Y lo que queda es continuar la vida aquí, pero eso sí, queda su corazón en Gaza, con lo que la familia que les queda. Y que muchas gracias y que gracias a Dios por cada oportunidad. A partir de ahora vais a poder hacer las preguntas que queráis. Si es algo que tiene que ver también con los testimonios de ahora de los familiares de Dima, pues ella va a poder contestar. Y si no, creo que cada una de las personas que está aquí, Gonzalo y Dima, se van a responder a estas preguntas y van a hacer su última conclusión de la. Tenemos un problema con el micro que se ha colgado. Levántate, Carlos, para que se Yo pueda. quería preguntar a su tío, pero quizás me puede responder tú. ¿Cuál es el sentimiento que tienes tú pensando en un chico o chica israelí de la misma edad? Por cierto, también quería preguntarle qué estudiaba. ¿Qué estudiaba? Vale, pues eso. ¿Qué pensáis cuando pensáis en un chico o chica judío, israelí, que vive en el Estado de Israel de vuestra misma edad? Y si creéis que la solución de los dos estados es posible, que tendría que haber un estado donde vivieran todos, o como se dice a veces, que se vaya todo es Palestina, desde el río hasta el mar, que por cierto lo dicen también, se lo he oído a los israelíes también. Entonces, Pues yo te voy a responder lo de la solución de dos estados y yo creo que lo otro que debe porque lo otro yo prefiero que lo responda él porque yo no he vivido mucho tiempo ahí, no he vivido como tal y él sí. Entonces yo siento que su sentimiento es mucho más fuerte que el mío, por así decirlo. Luego se da. Sí. La solución de dos estados, pues yo no. Es decir, no. Porque tiene que haber dos estados. Si ya existía Palestina, ¿para qué tenemos que tener dos? Si quieren ir con nosotros, bienvenido, porque nadie nos está echando a ningún sitio. En todo momento, desde el principio, desde el minuto uno, fueron acogidos, bien tratados. Fueron ellos los que empezaron a echarnos. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué motivo? ¿Motivo religioso, político o geográfico? Claro, Palestina es un punto estratégico en el mapa, tiene un gran puerto, tiene gran. Todo. Entonces, pues la solución de los estados, puedes preguntarle a cualquier palestino que te va a decir que no. Porque vas a dar mitad de tu tierra a gente que no se lo merece por la cara. No. Y no sé dónde está. Ahora. ¿Hay alguna intervención más? Primero agradecer a Amnistía el trabajo inmenso que nos presenta hoy aquí de forma tan particular y especial, por la familia de Nasi recién llegada a una parte de aquellos territorios. Pero en la presentación de nuestro compañero Daniela ha faltado una parte, ¿no? La larga mano del sionismo llegó a Asturias en varias ocasiones y también con el trabajo increíble de Daniela en la universidad y en el espacio público y con la gente presente. Ha sido entafarrada toda la exposición y ha sido destruida. Ha habido una concentración de rechazo, pero no ha habido muchos medios de comunicación de los que hoy han venido que se hayan hecho eco de ese hecho concreto aquí en nuestra tierra. Nuestra solidaridad, Daniela, contigo de nuevo. Esta situación tan peculiar, ¿no?, de que estemos hoy ahí como testigos privilegiados de las primeras impresiones de esta familia que acaba de llegar y toda esa enorme peripecia, ¿no?, que es la misma de otros millones de personas palestinas, pero que están aquí
Y esto que nos cuenta y que nos contaba el padre de Lina antes de empezar. O sea, se le ve en la cara, y se le ve más todavía a la abuela en la silla de ruedas, y nuestro sistema de salud les niega la atención. Bueno, no es que haya que hacer una autocrítica, esto es un desastre absoluto. Aquí el compañero Cole, que tuvo que marchar, ya se comprometió con el padre de hacer una gestión hoy para tratar, ¿no? Pero seguramente que mucha gente de la sanidad que estáis por aquí tendréis manera, eso hay que evitarlo de todas maneras. No solamente a la abuela es que la gente que llega allá necesitará atención urgente. Por ejemplo, se lo noto más a mi tío porque llegó la semana pasada, cualquier sonido fuerte, tiene detrás de cualquier cosa. Hasta que si ve humo dice, ¿eso que es una bomba? Y yo, no, es una fábrica. Pero hay que explicárselo detenidamente. Y nosotros presumimos de nuestro increíble sistema público de sanidad, ¿cómo no va a estar a disposición de las personas que más lo necesitan perentoriamente? Bueno, eso habrá que resolverlo. Sí, mira, Blanco se espera. Seguramente que toda esta historia que hoy nosotros disfrutamos, entre comillas, aquí, gracias a Amnistía, habrá que contarlo también en más espacios, ¿no? Los periodistas, los reporteros, no sé si Daniela ya se tiene las primeras fotos, todo lo demás, ¿no? Hay que contarlo, hay que compartirlo al resto de la población. Yo igualmente no lo veo como nada personal, es un ataque a la causa, no tiene nada que ver conmigo. Y nada, como he dicho al respecto antes, pretender realizar simbólicamente, borrando las cosillas y las banderas palestinas de las imágenes, lo que ese mismo no ha podido realizar de facto, ni podrá realizar de facto, que es borrar al pueblo palestino. Eso demuestra que la persona que lo realizó es de una profunda ignorancia, que no sabe la resistencia de toda la gente que lucha por Palestina. Eso quería remarcar. Sí, ¿alguna otra pregunta? كيف بفكر بعيش ولد إسرائيلي في إسرائيل؟ طبعا أنا مريت بثلاث طريق يعني من إسرائيل أو ما تكون إسرائيل إلى عمان من البيت. Dice, pues para venir aquí tuvo que cruzar parte de la Palestina ocupada para llegar a Jordania. طبعا خلال الرحلة أنا يعني شفت اللي هي الحياة الإسرائيلية في بلدنا. طبعا كانوا عايشين في كهف الرفاهية، كانوا في البلاد، كانوا على البحر اللي هو بحرنا، كانوا عايشين في أمان جدا. Durante el camino pude observar cómo la población israelí estaba viviendo de las maravillosas vistas del país, en hoteles de lujo, en las playas tomando agua tranquilamente, los niños riéndose sin ningún problema. طبعا هذا بيكون أسوأ مشهد أنت تشاهده في حياتك، إنه المحتل حاليا هو مستمتع في بلدك، مستمتع في بحرك، تمام؟ بنفس الوقت اللي إخوانك وأصحابك بيموتوا وبيفقدوا كل شيء. La peor sensación es ver cómo el ocupante, el colonizador, disfruta de tu país con toda la escalera, a los ojos de todo el mundo, mientras a minutos están tus hermanos muriéndose de hambre, muriéndose en cualquier momento, porque ya no pueden estar, mientras tú estás viendo delante tuyo que están disfrutando tranquilamente en la playa. Por cierto, ya que comentan lo de la playa, quisiera saber qué sensación o qué sentimiento tuvieron o tienen
de las pretensiones de convertir Gaza en todo un resort para la طبعا احنا بلدنا احنا بنحب نعملها زي ما احنا بدنا اياها وحابينها كيف ما كانت سواء مدمره ولا معمره، ما بنستنى اي حد يجي يعمل لنا اياها. Es nuestra tierra, es nuestra Gaza, da igual que esté destrozada, que pues, si no está destrozada la vamos a querer igual. En ruinas o en ruinas, nosotros mismos sabemos reconstruirla porque la reconstruimos miles de veces y 1 millón de veces más si hace falta. ¿Haya respondido tu pregunta? ¿O exactamente no? Sí, ha respondido. Sí. La verdad es que me gustaría que pudiera imaginarse un futuro, porque es que no sé qué se va a hacer con los millones de israelíes. Vosotros decís que se puede quedar aquí. Perfecto. A ver cómo hacemos eso. A ver cómo logramos. Porque lo que no puede hacerse ahora con gente que ya ha nacido allí, en mi opinión, es simplemente decir, cometimos un error en el 47-48, creo que llevamos a todos los judíos aquí y dijimos que esto era Israel y ahora echarlos a todos. Yo creo que desde luego lo que está ocurriendo es absolutamente abominable. Yo visité los campos de concentración, varios, y como visitaría una iglesia, como visitaría también Palestina. Pero no se puede mover a los pueblos así, desde luego vosotros tenéis todo el derecho. Sé que estabais allí, sé que estaba el pueblo palestino allí, llegaron millones, pero sí, pero en ningún momento hemos dicho no has dicho eso, no. Ya, pero es la idea de... que me parece que es el dolor, sobre todo, lo que expresa y es muy normal. Pero a ver, hay gente buena en todos lados y entonces habrá que pensar en una solución para todos. Son sionistas muy buenos. Ahora solo una última pregunta, porque ya estoy sintiendo que el personal de aquí está diciendo que tendríamos que abandonar el principio. En cualquier caso, deciros que dentro de un momento, después de hacer la segunda... Un minuto nada más. Me parece increíble que a estas alturas se pueda decir que hay gente buena en todos los sitios, porque en Cisjordania, que él no ha descrito, cuando pasas por Cisjordania tienes que ver a un chavalín de 20 años en plan chulo con una metralleta y te paran el checkpoint y si quieres pasas y si no quieres no pasas. ¿En qué tierra puedes consentir eso? ¿Qué personas, qué sentimiento humano puedes tener hacia alguien que te está maltratando continuamente, que te está humillando, que te está impidiendo pasar con una ambulancia para ir al hospital, que te deja morir, que te ataca desde los asentamientos? Entonces, ¿cómo puedes mirar a una persona a los ojos y decir, pues es un ser humano y tiene derecho a seguir aquí? Mentira, no tiene ningún derecho a estar allí y menos en las condiciones en las que están, porque en algún momento quizá hubiera sido posible convivir. Ni siquiera los árabes están... Cualquier israelí, a cualquiera, os lo prometo, puede que haya un 2% de la población que te diga, bueno, pobres palestinos, pero los demás te van a decir que los quiero matar a todos. Es la realidad. Eso la realidad sociales y ver que los quieren matar a todos. O directamente ir allí, observar en primera persona que te quieren matar solo por cruzar 5 segundos, 1 metro. Seguro que querríamos seguir bastante más. Yo sí daría a una de las personas que ha estado aquí, tanto Marina como Gabriela, como Gonzalo, digamos, ese minuto de oro final, que nos digan cuál es su mensaje que quieren transmitir a quienes estáis aquí. Un mensaje, desde como desde el principio y como siempre he dicho, que sé que ya hemos mucho de saturé de seguir hablando del tema, pero por favor no dejes de hablar. Y
y que acordaros de que todavía sí hay millones de personas sufriendo todos los días, en cada momento, y que sigáis expandiendo este mensaje a todo el mundo. Yo creo que es el principal motivo de la lucha, porque para mí lo que es hablar es luchar, pero sin hablar, pero hablar es luchar, y es la principal arma que la gente política obvia. Por mucho que los países digan que son democráticos, no existe la democracia. Siempre dicen que lo que tú dices está mal, cuando no es así. Entonces, llegados a este punto, no existe ni democracia, no existen ni los derechos humanos, no existe absolutamente nada de los que nos han dicho durante todos estos años. Puede que exista para cierta gente europea, pero solo para gente europea. De Europa para afuera y de Estados Unidos no existe. Y quiero que os quedéis con eso, que vivimos en un mundo hipócrita. Bueno, completamente de acuerdo con Lina. Estamos viviendo uno de los peores horrores de la historia y lo estamos viendo en nuestros teléfonos móviles y aún así no lo podemos parar. Esto va a marcar a la humanidad de una manera que creo que aún no somos conscientes de cómo va a marcar la historia de la humanidad. El sionismo está llevando a la humanidad a un lugar muy, muy oscuro, muy tremendo, y Europa lo está consintiendo, por supuesto. Y yo, bueno, como se habló también de mi trabajo como fotógrafa, no quería dejar de mencionar a las y los periodistas, que más de 210 periodistas asesinadas y asesinados en Gaza, que se juegan la vida todos los días para mostrarnos la realidad, ya que en Gaza no dejan entrar a periodistas de ningún lado. Bueno, hace unos días han asesinado a la fotógrafa Fátima Fasuna, espero pronunciarlo bien. Ella el día anterior estaba celebrando que el documental donde ella es protagonista había sido seleccionado en Cannes, y al día siguiente Israel la asesinó. Y eso, ellos, como dice una frase, no se mata la verdad matando periodistas. Es un tremendo crimen de guerra también, como todos los que ha cometido Israel, y lo quería dejar de mencionar. Gracias. Por parte de la Amnistía Internacional, preparados el informe es público, se puede descargar de nuestra web, tanto la versión extensa, más de 200 páginas en inglés, como el resumen ejecutivo en castellano. Tenemos además distintos espacios en la web donde podéis ver el seguimiento que estamos haciendo de la situación sobre el terreno y las distintas iniciativas a las que os podéis sumar con vuestra firma, sumándonos a todas las iniciativas de enviar postales a las embajadas de Estados Unidos y de Alemania en España, que las tenéis ahí, estas, para pedirles que no apoyen militarmente a Israel en su acción frente a Gaza. Y en este caso, precisar, Amnistía Internacional, el trabajo que hace no es analizar las raíces del conflicto ni sus posibles soluciones, ese no es nuestro trabajo, es un debate naturalmente muy vivo y subyace detrás de esta situación, naturalmente, ¿no? Es una situación de violaciones masivas de derechos humanos con un telón de fondo, que es naturalmente la ocupación y el apartheid, como Amnistía Internacional viene denunciando. Nuestro trabajo se va a seguir basando en el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, para seguir denunciando cualquier actuación de cualquiera de los actores en conflicto que suponga una vulneración de estas normas, y en este caso, bueno, llamar a la atención sobre estas actuaciones y generar presión. Sí que en el acto de hoy quiero agradecer mucho a Lina y a la familia de Lina particularmente. Pensábamos que era importante dar visiones personales, que son sus propias visiones, por supuesto. Las visiones de su familia son muy interesantes y muy ricas porque son nuestras víctimas de este genocidio, ¿no? Por el cubano como una línea, y es muy importante dar voz a las víctimas siempre y en todo caso, ¿no? Y por último, en este caso,
lanzar un mensaje de esperanza, en este caso. Ya sabéis que cuando Zeus poniendo todo lo demás en la caja de Pandora, Hefesto consiguió insuflar a última hora en la esperanza en esa misma caja, ¿no? Y cuando se desataban todos los mundos sobre la tierra al abrir Pandora presa de la curiosidad de esa caja, también se libró la esperanza, por eso seguimos aquí, a pesar de todo, ¿no? Antes hablábamos de cómo en 2 días gloriosos, el 9 de diciembre y el 10 de diciembre del 48, las naciones del mundo dieron pasos hacia la concordia, hacia la paz, hacia un mundo basado en reglas y en la protección de las víctimas. Y eso lo hizo se hizo un par de generaciones antes, después una gran catarsis, tras una gran catástrofe colectiva como fue la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estamos, como bien decía Daniela, en un momento que tiene que ser una turning page que nos dicen en inglés, ¿no? Un cambio de página, pero no hacia lo que nos quieren llevar, donde la autoridad gana las elecciones, se legitima por sus propios actos y reúne más a gente favorecidas, sino donde la gente realmente vuelva a creer en que los esclavos están para proteger la dignidad de las personas y que hay otras formas de solucionar